supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, venimos delante de ti, Señor, te damos gracias por este nuevo día, gracias por la vida, por la salud, gracias por la oportunidad, Padre precioso, que nos das de estar hoy en este lugar. Te pedimos, precioso Salvador, que hables a nuestras vidas, ministranos, háblanos, Señor, que podamos tener una mejor comprensión de tu preciosa palabra, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por la dureza de nuestro corazón, a veces por la incredulidad, por la falta, por la duda, Señor, y por cosas que nos aquejan, Señor, en nuestra humanidad. Pero venimos ante ti confiados que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bueno, qué alegría verlos de nuevo. Hace 8 días no pudimos reunirnos y hace 15 días o 10 días el Señor nos permitió visitar los hermanos de la iglesia de Cartagena. Estuvimos allí visitando diferentes familias allí en estos barrios del Pozón. Son familias muy humildes y realmente pues en todo esto que pude compartir con estas personas, ve uno que no solamente uno tiene necesidad, hay muchas personas que tienen necesidades y aún necesidades más complicadas que a veces las que tiene uno. Entonces realmente, en vista de todo eso, hablando con las familias, compartiendo con ellos, pude tomar una decisión a través de la Escritura, y es que nosotros, independiente de las circunstancias, de lo que nosotros vivamos, nosotros siempre debemos seguir hacia adelante. O sea, no podemos quedarnos ahí, porque escuchaba testimonios de personas que tenían dificultades económicas, otras sentimentales y diferentes circunstancias que vean allí en estas personas, pero a todos los animamos. Y así que el día de hoy el Señor me ha permitido también traer un mensaje. Está en el capítulo 3 de Filipenses. Esta es una carta del apóstol Pablo allí a la iglesia de Filipo, y es una carta que se constituye una carta carcelaria. ¿Qué significa? Que esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en una situación también difícil, estaba allí en la cárcel, y usualmente usted sabe que cuando tenemos dificultades, a veces como que uno quisiera proclamar su fe en el Señor, como que viene el desánimo, como que viene el desaliento, cuando tenemos situaciones, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez un negocio, tal vez cosas que vienen a nuestras vidas, y cuando viene todo eso, pues realmente como que se baja uno de nota, y posiblemente tal vez podría ser la situación del apóstol Pablo allí en esta situación, pero realmente no lo es. Entonces Pablo allí en el capítulo 3 de Filipenses tiene un título que se dice: prosigo al blanco. Vamos a leer ahí en el capítulo 3 versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Entonces aquí ya encontramos una primera instrucción del apóstol Pablo, que nos está diciendo que nos gocemos en el Señor. Pablo está hablando en esta carta de proseguir allí al blanco, pero yo te hago una pregunta: ¿cuál es tu blanco? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Nos vamos a dar cuenta a través de este mensaje que Pablo nos está instruyendo aquí a que nosotros sigamos allí al blanco, y el blanco para Pablo y para todo creyente debe ser el Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos anima a continuar adelante, y él dice: hermanos, gozaos en el Señor. Y vuelvo y le digo, Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión. ¿Qué gozo podía tener aparentemente Pablo si estaba en aflicción? Pero él dice: gozaos en el Señor. Y continúa Pablo diciendo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. O sea que Pablo venía repitiendo allí en la carta a los romanos, en 1 de Corintios, 2 de Corintios, en Gálatas, en Efesios, venía repitiendo las mismas cosas. Y a veces muchos dicen: pero es que en la iglesia predican siempre lo mismo, predican que Cristo es el Señor, predican que Jesús es el Salvador, y tal vez sean las mismas cosas que estaba diciendo Pablo. Y Pablo decía que a él no le era molesto el repetir las mismas cosas. Pues nosotros como creyentes debemos obviamente también repetir lo que dice la palabra, porque no nos es molesto repetir el evangelio.
Porque el problema es que cuando hay personas que no se conforman con las sanas palabras del Evangelio, están buscando nuevas revelaciones. Dicen, es que eso sí quería escuchar. Siempre quieren escuchar cosas nuevas. Y no, el Evangelio realmente es completo. No le faltó absolutamente nada. Y continúa diciendo Pablo, y para vosotros es seguro. En el versículo 2, Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo siempre en sus cartas estaba en contra de las personas que mutilaban allí el Evangelio. Y esta palabra que dice allí, guardados de los perros, es una palabra realmente fuerte, pero el significado bíblico obviamente de estos animalitos es que en el Antiguo Testamento las mascotas, los perros, no eran domesticados, entonces eran agresivos. Entonces obviamente por eso decía guardados de los perros, porque ellos tenían el concepto de que eran agresivos. Dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces Pablo nos da también una advertencia de guardarnos de esos falsos obreros que no predican un correcto evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros prosigamos al blanco, para que lleguemos a Cristo, al conocimiento. Debemos siempre tener nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Independiente de las circunstancias, independiente de lo que estemos pasando, no desmayar, no desfallecer. Y continúa allí en el versículo 3 diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Entonces aquí hay otra característica que nos está mostrando cómo proseguir al blanco. Uno es gozados en el Señor, el otro es guardados de los malos obreros y el otro es que sirvamos al Señor. Qué bonito que Pablo, aún en medio de la dificultad, en medio de la tribulación que estaba viviendo, Pablo perseveraba y continuaba en servir al Señor. Pablo sabía quién era el que lo había llamado. Cuando uno tiene claro quién fue el que lo llamó, uno jamás va a volver atrás. Uno siempre va a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces dice que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Tenemos que gloriarnos en lo que ya el Señor hizo en la cruz. Esta semana hablaba con otra persona, porque usualmente cuando tengo la oportunidad de exponer el Evangelio lo hago, y usualmente esta persona con la que hablaba me decía, hermano, pero tengo situaciones, tengo dificultad, me está pasando esto, y todo eran cosas realmente materiales, pero su necesidad en ningún momento fue la de Dios. Y yo con amor y respeto le dije a esta persona, nosotros debemos que tener la confianza siempre en Cristo Jesús, buscar las cosas espirituales, no centrarnos en las materiales. Estamos viviendo una dificultad en el mundo donde lastimosamente, y sabemos, pues hay dificultad financiera, ¿cierto? Hay apretón económico y las personas realmente se están basando es por las cosas materiales realmente de este mundo, pero no están buscando de Dios. Y la misma Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Entonces tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, no teniendo confianza en la carne. Pablo está hablando de las cosas de la carne. No podemos confiar en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, en el talento que tenemos, en el dinero que tal vez tenga en la cuenta. Pablo está diciendo que no debemos tener confianza en las cosas de la carne. Y Pablo dice allí en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y en el versículo 7, que puede ser el versículo clave de esta enseñanza, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué era lo que Pablo tal vez había perdido hasta acá, hasta esta carta? Recordemos que en Corintios habla de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Estuvo en peligro de muerte, en peligro de la nación, en peligro entre falsos hermanos, fue azotado, fue perseguido,
fue casi muerto, y Pablo había tenido diferentes situaciones, y aquí Pablo ya va concluyendo diciendo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué bonito testimonio de aquí del apóstol Pablo. Y a veces pensamos que la ganancia, que las cosas materiales, que lo que podamos tener que nos sirva para nuestra vida, que son ganancias. Pero Pablo las había estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y en el versículo 8 continúa diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces encontramos aquí otra característica, que es la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús. Recuerden que Pablo, después del Señor Jesús, es el mayor intérprete bíblico. Escribió 13 cartas allí del Nuevo Testamento, entre esas cuatro cartas carcelarias, pero la preocupación de Pablo siempre fue que nosotros llegáramos al conocimiento de la excelencia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. La palabra prosigo se constituye hacer acciones en favor de algo. Y aquí Pablo en esta carta, entonces recordemos que nos está hablando de vivir gozosos, de guardarnos, de servir al Señor, de no confiar en la carne, de la excelencia del conocimiento. ¿Y cómo llegamos a la excelencia del conocimiento? Recuerde que Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que para nosotros crecer en el conocimiento de la palabra, tenemos que vivirla. Como dice Santiago 1:22, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Y continúa diciendo Pablo allí: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que a Pablo no le importaba realmente si tenía situaciones, si tenía dificultades, si tenía adversidades. Él dice que lo tenía por basura para ganar a Cristo. Pablo tenía claro cuál es el propósito de un verdadero creyente. Lamentablemente las iglesias de la prosperidad se centran en las cosas materiales de este mundo. Pero Pablo aquí está centrando obviamente que ese blanco debe ser el Señor Jesucristo, deben ser las cosas espirituales, porque la riqueza que habla la Biblia es la espiritual, que es la que enriquece y no añade tristeza. No es lo material, pero la prosperidad siempre te va a indicar que tienes que buscar primero lo material. Y Mateo 6:33, que lo repetimos y lo repetimos, como dice Pablo, dice que busquemos primeramente su reino, su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Cuál es su reino? Pues las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas de la Biblia es lo que tenemos que darle prioridad. Sencillo, porque es el primer mandamiento. ¿Todos saben el primer mandamiento? Claro, todos lo saben. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero la pregunta sería: ¿estamos viviendo conforme a ese mandamiento? ¿Estamos colocando realmente al Señor como primero en nuestra vida? ¿O colocamos otras cosas? Entonces tenemos que evaluar a través de la Escritura. Y el versículo 9 también nos muestra otra característica. Dice: y ser hallado en Él. ¿Qué significa? Que nosotros, obviamente, al sacrificio de Cristo, a nuestra fe, dice que debemos ser hallados en Él. ¿Qué significa? Que estemos a cuentas con Dios, que si el Señor regresara hoy por su iglesia, que nosotros seamos hallados en Él. Dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo aquí también nos está haciendo un paralelo entre las obras de la ley y entre la gracia. Recordemos que la gracia es muchísimo mejor. En el versículo 10 también nos muestra otro precepto. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces el fin del cristianismo es que nosotros vivamos realmente la vida de Dios. Esto no es para mirar a ver cómo nos va, para ver si nos acercamos a Dios y Dios soluciona nuestros problemas, sino para que el creyente pueda vivir hacia adelante. Por eso Mateo 24 dice que el que persevere, nosotros tenemos que perseverar continuamente en la fe en el unigénito Hijo de Dios.
Y sabemos que tenemos dificultades, que tenemos adversidades, pero debemos seguir siempre hacia adelante. En el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Qué hace Pablo? Dice que Pablo prosigue hacia adelante por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui llamado por Cristo Jesús. En el versículo 13 encontramos que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y ahí hay una gran clave, olvidando lo que queda atrás. El pasado, por difícil que haya sido, la situación que haya sido, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que dejarlo completamente atrás. Cualquier adversidad, cualquier pérdida, tenemos que dejarlo atrás. Hay personas que tuvieron una situación hace 1 año, 5 años, 10 años y el día de hoy se siguen lamentando por esa situación. Lamentablemente el pasado no podemos cambiarlo, pero hay personas que se sumergen en su pasado. Es que yo hacía esto, yo tenía una empresa, mi esposo, mi esposa, mis hijos. ¿Y qué pasó? Que perdieron, que tuvieron situaciones y la persona se está lamentando por eso. Y ahí está. Y vienen raíces de amarguras y viene dolor a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque no han superado eso. Debemos siempre seguir hacia adelante, ¿cierto? Como decía Pablo, proseguimos hacia adelante. Y Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, ahí hay una gran clave de Pablo, un gran precepto donde dice que dejemos ya lo pasado y vivamos nosotros hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Para el creyente, ¿cuál sería el llamamiento? Pues obviamente la vida eterna en Cristo Jesús, que nosotros vivamos la vida del Señor, que perseveremos, que vivamos cada día como si fuera el último día. ¿Para qué? Para que cuando el Señor regrese nosotros seamos tenidos por dignos de ser salvados. Ahorita el mundo está viviendo una situación donde posiblemente podemos ver por la Escritura que estamos viviendo los tiempos finales. Los tiempos finales comenzaron hace 2000 años, ¿cierto? Pero lo que está viviendo el mundo entero, la situación, posiblemente nos muestra, y por otras señales que se han cumplido, que estamos en la recta final. Pero la pregunta sería, ¿estamos viviendo para ser salvados? Que si el Señor regresara hoy por su iglesia, nosotros seríamos llevados, como dicen, a vivir con Él por la eternidad. ¿O estamos, como dicen, viviendo en el pasado, lamentándonos? Es que si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. No, sigamos hacia adelante, es lo que está hablando allí Pablo. En el versículo 15 dice, así que todos somos perfectos. Dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. O sea que si el sentimiento de un creyente no es por el Señor, no es por la palabra, y algo nos está inquietando, algo nos está robando la paz, debemos pedirle al Señor que Él nos muestre, que Él nos hable, porque claro, Dios habla por medio de su palabra. Pedirle allí nosotros en oración para que el Señor nos lo revele. En el versículo 16 dice, pero en aquello a lo que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En el 17 dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. Tenemos que imitar, obviamente, la vida del apóstol Pablo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo estaba imitando la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo padecimientos, fue perseguido, fue rechazado, fue escupido. Pero ¿qué está haciendo allí Pablo? Pablo está siguiendo el mejor ejemplo. Como le digo, no encontramos allí al apóstol Pablo lamentándose, diciendo es que yo predico a Cristo, es que estoy escribiendo estas cartas, estoy haciendo mis viajes misioneros y mire cómo me va, estoy en la cárcel, yo como que mejor me devuelvo, yo como que mejor dejo de ir a la iglesia. Y a veces ese es el concepto de muchos cristianos que tienen situaciones y piensan que por su situación entonces lo mejor es no regresar a la iglesia, lo mejor es seguir una vida normal.
Y yo me hago una pregunta, ¿será que podemos vivir sin involucrar a Dios? La Biblia dice que apartados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, retroceder nunca, rendirse jamás. Tenemos que vivir siempre para el Señor, gozados. Recordemos que Pablo nos está dando aquí en esta carta, obviamente nos está dando unos conceptos de vivir gozosos, de guardarnos, de servir al Señor, de no confiar en la carne, de ser hallados en Él, de alcanzar la fe, de alcanzar la justicia, de alcanzar la vida eterna, de alcanzar esa corona de vida que es un premio. Es la invitación que nos hace realmente allí Pablo. Entonces, continuemos perseverando en la fe en el Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 18 continúa Pablo diciendo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí ve que hay personas que odian el evangelio, que rechazan la gracia, aún llamándose cristianos, se vuelven enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por qué se vuelven enemigos de la cruz de Cristo? Porque empiezan a predicar cosas que no enseña la Biblia, a basar la fe en el materialismo. Para mí, como dice Pablo, esos son enemigos de la cruz de Cristo. Porque no están enseñando conforme a la Escritura, sino están enseñando conforme a sus propios corazones y a sus propios vientres. Entonces es ahí donde nosotros podemos determinar, de acuerdo al evangelio que estamos recibiendo, de acuerdo al evangelio que estamos aprendiendo, si realmente estamos siendo edificados en su palabra. Por eso el espiritual busca las cosas espirituales. ¿Y el carnal qué busca? Pues las cosas de la carne, las cosas que le gustan a la carne, la comodidad, el materialismo. Claro, eso le gusta a la naturaleza del ser humano. El ser humano siempre quiere estar arriba y no quiere estar abajo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? El que quiera hacerse el mayor, dice, sirva a sus hermanos. Jesús enseñó un principio completamente distinto. El mundo cree que conquistar y estar arriba, y la altivez y la soberbia y el orgullo y la vanagloria, que eso es bueno. Pero el Señor Jesús hizo todo lo contrario. Por eso fue que Él tuvo que lavar los pies de sus discípulos, para enseñarles un principio, el amor. Que nosotros tenemos que vivir en humildad. Humildad no tiene que ver nada con la pobreza, no me vaya a malentender, porque después resultamos con la ropa rota. No, es que el pastor dijo que viviéramos en humildad. No, humildad es una actitud del corazón, una actitud donde tú y yo reconocemos que necesitamos vivir continuamente en el Señor, que necesitamos ser salvados, que reconocemos que Él es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que Él dio, como dice Juan 3:16, dio por amor su vida en rescate, porque nos amó. Y si entregó a su Hijo, si entregó a Jesús, pues las demás cosas van a venir por añadidura. Pero el mundo está cuestionando a Dios. Cuando predicamos el Evangelio, y como le digo, me gusta predicar el Evangelio. Esta semana estuvimos en la clínica Roosevelt, estaba acompañando a mi esposa, a mi hija, y pues solo podía ingresar ella, y mientras que ella ingresó allí con mi hija a la cita médica, pues yo me puse allí a predicar el evangelio allí a los vendedores que habían allí. Tenía como 6 personas ahí predicándoles el evangelio, y escuchando al uno y escuchando al otro, y había una señora llorando porque el papá se le murió hace 5 meses, había otra que había perdido su trabajo, había otra que tenía a su hijo también ahí en el hospital, y pude ver que todas las preocupaciones que tenían estas personas eran materiales, eran de la carne, porque se estaban afligiendo. Y pues yo abrí mi Biblia, abrí mi boca y les empecé a predicar el evangelio del Señor Jesús. La que estaba llorando por el papá dejó de llorar, porque con la Biblia y con amor le estábamos mostrando que realmente el camino es Cristo, que el camino realmente es el Señor Jesús, porque no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. A veces las personas quieren cosas mágicas, quieren cosas como que ya automáticamente se les soluciona el problema, como la lámpara de Aladino. Pero recordemos que esto no funciona así. El deseo más importante del Señor es que el ser humano se vuelva a Él con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y que empiece realmente a perseverar, que comience realmente a seguir adelante en el Señor, porque es el mayor regalo. Y yo le decía a una persona con la que estaba hablando, y le decía, pero es que ya fuimos bendecidos.
Me decía, hermano, pero yo tengo una situación, mire, tengo esta adversidad, tengo esto. Le digo, sí, pero Efesios 1:3 dice que ya el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea que tú y yo ya fuimos bendecidos. ¿Por qué fuimos bendecidos? Porque ya fuimos perdonados. Esa es la mayor riqueza que el ser humano puede alcanzar, y es el perdón, es la gracia del Señor Jesucristo. Lo demás vendrá por añadidura, y si no viene, pues seguimos perseverando, así como decía Pablo, independiente de su situación, independiente de la aflicción que tal vez en su carne estaba teniendo por estar allí en prisión. Dice que él estaba gozoso, estaba alegre, continuaba allí perseverando en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón, guardar nuestro oído, porque hay unos que son enemigos de la cruz de Cristo, y nosotros tratamos de buscar las cosas de Dios, y hay alguien que tal vez te va a decir, pero tú qué haces en esa iglesia, pero tú qué haces leyendo la Biblia, eso tal vez es cuento, eso tal vez son fábulas, mira, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. Se vuelven enemigos de la cruz de Cristo, y eso es lo que hay, y más en estos tiempos, porque la gente está rechazando completamente a Dios de su corazón, lo está sacando, legislando leyes a favor del aborto, a favor de la sodomía, del homosexualismo. Ya realmente veía estos días una caricatura que Superman, el novio de Superman. Entonces imagínense hasta dónde se está utilizando todas estas cosas para dañar a los niños. Eso es perversidad. Y el mundo está entrando en ese punto, donde ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Y cree que todos esos influencers que hay, que tienen muchísimos seguidores, que eso es cool. Y cuando hablamos de Cristo, la gente rechaza a Cristo. No, yo no voy a ser religioso, yo no soy fanático. Pero a ver, están llamando a lo bueno, llaman malo, y a lo malo están llamando bueno. Pero tiene que cumplirse la Escritura. Porque dice que los últimos días será como los días en los tiempos de Noé, en los tiempos del Antiguo Testamento. Sodomía, homosexualismo, rebeldía, maldad, pecado. En Génesis 6:5 dice que vio Dios que la maldad de los hombres era muchísima sobre la tierra. ¿Qué pensará el Señor cada día que mira la tierra? El aumento de la maldad tan terrible que hay, porque la gente ha sacado a Dios de su corazón. Entonces, por eso la importancia de nosotros proseguir al blanco, de no dejar de mirar al Señor Jesucristo. No es fácil la situación. Yo sé que algunos de ustedes tienen situaciones, tienen adversidades, así como escuchaba a estas familias humildes allí en Cartagena. Pero realmente lo que podía notar es que realmente la mayor necesidad que hay en el mundo, en medio de todo, es el Señor Jesucristo, es su palabra. Y es la solución. Pero las personas a veces como que lo rechazan, dicen, no, yo estoy mirando esto, déjeme ver. Como que lo tienen como una segunda opción, y Él no es una segunda opción. El versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición. ¿De quién está hablando? Pues de los enemigos de la cruz de Cristo. O sea que una persona que se levanta contra Dios, contra su palabra, su fin va a ser un camino ¿de qué? Un camino de perdición. Dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Sí ve? Ahí está clara la palabra. Las personas que aman el materialismo, que aman las cosas de este mundo más que a Dios, pues simplemente su Dios es el vientre, porque quieren alimentar y quieren satisfacer su egocentrismo. No se quieren quedar abajo, no. Siempre van a tener esa altivez y ese orgullo y ese desconocimiento. ¿Por qué? Por rechazar la gracia del Señor Jesucristo. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Que solo piensan en lo espiritual? Que solo piensan en lo terrenal, en las cosas terrenales y materiales de este mundo. Cosas que hoy están y mañana no están. Recordemos que aún nuestra vida, esta mujer que me decía allí en el hospital, me decía, es que perdí a mi papá hace 5 años y era mi mejor amigo. Y sí, pues es doloroso, porque claro, le dije, pero ¿sabe algo? Todos, sin excepción alguna, vamos a morir, porque somos pasajeros y peregrinos en esta tierra. Aún el libro de Santiago dice, ¿qué es vuestra vida? Dice, es un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Entonces, ni aún debemos aferrarnos a nuestra propia vida.
¿Qué significa? Que tenemos que tener la confianza en Dios, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Como decía el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o muramos, pues realmente somos del Señor. O sea que ni aún nuestra propia vida debemos aferrarnos, ni a nada material, ni al carro, ni a la casa, ni a los hijos, a nada material, porque son cosas que hoy están y mañana no lo sabemos. Pero dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Continuamos en el versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que nuestra ciudadanía no está aquí, ni está en Estados Unidos, ni en Europa, ¿cierto? Dice que está en los cielos, y es la ciudadanía que cada uno de nosotros debemos buscar, que debemos perseguir, como dice Pablo. ¿Y cómo tenemos esa ciudadanía? Pues simplemente por un regalo inmerecido. Cuando aceptamos el plan de salvación, cuando aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, es que somos hijos de Dios. O sea que obtenemos la ciudadanía celestial. Allí la visa es el Señor Jesucristo. Es la mejor embajada que nosotros tenemos para llegar allí al cielo. Usted va a cualquier embajada ahorita y eso están abarrotados. La embajada norteamericana está abarrotada porque la gente está buscando cosas materiales. Y no es que esté mal, no me vaya a malinterpretar. Claro, si una persona puede ir al exterior y estudiar y prepararse, hágalo. Pero si esa persona ha priorizado eso por encima de Dios, pues ahí ya hay un error. Porque lo primero debe ser el Señor Jesucristo. Siempre, donde quiera que nosotros estemos, siempre nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de Dios. Entonces dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo nuevamente aquí en la carta de Filipenses nos está aseverando, nos está asegurando, nos está confirmando que realmente el Señor regresará por segunda vez. Esto no es un cuento, no es una fábula, no es para entretenernos, sino es algo real. Porque el Señor ciertísimamente vino hace 2000 años, se encarnó allí en un hombre, se mostró al mundo, mostró su amor, fue rechazado, fue menospreciado, fue crucificado, partió la historia de la humanidad, porque estamos en el año 2021 después de Cristo. O sea que Jesús partió la historia, y desde ahí el Evangelio ha sido predicado por los apóstoles, por los discípulos del Señor durante 2000 años, que se conoce como el periodo de la gracia. Pero ese periodo de la gracia está por culminar. Y cuando el Señor regrese, dice que Él vendrá a salvar a los que esperamos, a los que esperan, no a los que viven conforme a sus vientres, no a los que viven conforme a lo terrenal, no a los que no les importa el Evangelio, no a los que rechazan, porque ellos se van a quedar, ellos se van a perder. Y eso es lo que dice la palabra. Por eso es lo que dice Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que nosotros somos de los que vivimos para creer. Gloria al Señor, porque eso no es un don de nosotros. El Señor nos amó, nos perdonó, que gracias al Señor nosotros fuimos sensibles a su voz y le escuchamos y le recibimos. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el título de este mensaje? Proseguir adelante, al blanco, perseverar en el Señor Jesucristo. Independiente de la situación del mundo, independiente de tu situación personal, debemos nosotros proseguir adelante y no condicionar al Señor. Porque muchas personas condicionan a Dios. Bueno, Dios, si tú me bendices y me das, pues yo como que voy a ir a la iglesia. Glotones, es lo que dice la palabra. Materialistas. Que si nosotros buscamos al Señor es porque realmente nos amó, porque realmente creemos que Él nos salva, creemos que podemos vivir para Él, creemos que vendrá un tiempo mejor. Creemos que según como dice Apocalipsis 21, vendrán cielos nuevos, vendrá tierra nueva, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, que ya no habrá allí más llanto, ni enfermedad, ni tristeza, ni ladrones,
que minen ni hurten, sino que va a ser el gobierno del Señor Jesucristo. Eso es lo que el verdadero creyente debe tener conciencia, de vivir la vida de Dios, esperando el retorno del Señor Jesucristo, para que cuando Él venga a establecer su reino, cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que podemos encontrar allí en Apocalipsis 21, y eso es palabra de Dios, es una carta profética que está a punto de cumplirse. Entonces dice el versículo 21, ya para ir concluyendo el mensaje del día de hoy, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Está hablando de que estos cuerpos tienen que ser transformados. ¿Por qué habla del cuerpo de la humillación? Porque es un cuerpo que está dado a las cosas materiales, a las cosas pecaminosas, que es un cuerpo que tiene que morir físicamente. Cuando recordemos que inicialmente el propósito de Dios nunca fue introducir la muerte. La muerte, lamentablemente, es la consecuencia del pecado. Pero por eso dice que ese cuerpo tiene que ser transformado. Por eso la Biblia habla en Corintios de la resurrección de los muertos. En Tesalonicenses, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. Está hablando de la transformación del cuerpo. O sea que si el Señor regresara en este preciso momento, este cuerpo se tendría que deshacer, y el Señor nos daría un cuerpo nuevo. ¿Para qué? Para poderlo contemplar. Eso es una promesa de parte de Dios, de que ya no nos vamos a enfermar, de que ya no van a haber dolencias. Esta semana, no sé si el viaje a Cartagena me dio una virosis, no sé qué me pasó, y duré 3 días bastante mal en la casa. No pude dormir, perdí el sueño. Ya la pérdida de sueño me estaba ocasionando molestia, porque tenía mal genio de no poder dormir. Me dolía el cuerpo, estuve a punto de ir a urgencias, pero bueno, oramos al Señor y estuvimos orando, y el Señor pues permitió que me pudiera reponer. Pero yo decía, no, realmente uno sin salud no vale absolutamente nada. Yo decía, no, realmente gloria al Señor, porque un día nos va a cambiar este cuerpo, porque no, este cuerpo ya después de los 40 empieza a fallar. Eso hasta los 39, eso no molestaba para nada, como un carro nuevo, pero fue pasar los 40 y me duele aquí, me duele allá. Pero es el cuerpo de la humillación. Pero según la palabra, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. O sea que sí tenemos un motivo para vivir en fe, para gozarnos, para alegrarnos, y es lo que Pablo realmente nos está instruyendo en esta carta de Filipenses 3. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es una carta preciosa. Yo le recomiendo en su casa, lea las cartas paulinas, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Efesios, Corintios, el libro de Romanos, porque son cartas que son instrucciones a la iglesia. Fueron cartas allí escritas por mano de Pablo. ¿Para qué? Para nosotros. Inicialmente fueron para estas iglesias, porque alguien en un comentario de nuestros videos me decía: ustedes están predicando lo que no es, porque esa carta fue para la iglesia de Filipo. Sí, inicialmente fue para la iglesia de Filipo, pero fue también para la iglesia, fue también para nosotros. Pero vemos, como dice Juan 5:39, dice que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que vivir por la palabra, tenemos que vivir gozosos, alegres, sirviendo al Señor. Mire, hay mucha necesidad en el mundo, y donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar que hay personas que tienen situaciones adversas, y lo que usted vive no es nada comparado a lo que viven otras personas. Pero yo le invito a que abra su boca, testifique, hable de Cristo, dígale a esa persona que sí hay esperanza, que sí hay un camino, que sí hay una verdad, y es el Señor Jesucristo, porque Él se agrada, y todos tenemos la responsabilidad de servir. Es Mateo 28, habla de la gran comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos. Y ustedes, los que llevan tiempo congregándose con nosotros, son personas que están recibiendo un sano y un correcto evangelio. Ustedes conocen la Escritura porque les estamos enseñando la Escritura. Así que ustedes tienen la responsabilidad de ir y predicar las buenas nuevas de salvación.
Jesús, cuando sanaba a los enfermos, les decía: anda, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas hizo el Señor. No les decía: quédense callados, no digan que son cristianos. Los mandaba a que testificaran. Y todos tenemos el ministerio de la reconciliación, de ser buen testimonio, de poder predicar no solamente a nuestra familia, sino donde quiera que vayamos. Porque vuelvo y le digo, si tú te subes en un bus, hay personas que tienen situaciones. Vemos que ahorita en este tiempo es donde más se han incrementado los problemas mentales, el suicidio. Si el Señor permite, de pronto en 8 días vamos a estar tocando tal vez ese tema, porque aún hoy en día hay jovencitos. Mi hija está en un grupo, en un team, creo que se llama, donde hay varios jóvenes, y es triste cuando ella me cuenta o escucho de una niña de 10, 12, 14 años que fue rechazada, que fue abusada tal vez por sus padres y que no quiere vivir. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Y mucha gente está desanimada. Pero ¿sabe por qué? Porque no están recibiendo las palabras de vida. El apóstol Pedro en Juan 6:68, él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que tenemos que venir a Cristo, vivir gozosos, alegres y predicar las buenas nuevas de salvación. Pero si vivimos angustiados, si vivimos tristes, y hay personas que saben que somos cristianos y luego: ¿usted no que es cristiano? Sí, pero es que estoy viviendo una situación, estoy angustiado. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? Tenemos que hacerlo desde el gozo del Señor, desde la palabra, desde el testimonio de Cristo. No es de nuestro testimonio básicamente, porque a veces las circunstancias no lo permiten, pero desde el punto de vista de Cristo, predicar al Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él regrese, nosotros podamos ser hallados fieles. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que todos vivamos para el Señor. Así que hay mucho por hacer. Así que prosigamos hacia adelante, que si tienes situaciones, que si tienes adversidades en este día, en esta mañana, pues simplemente dile: Señor, tal vez no entiendo las situaciones que tengo, no entiendo las dificultades, pero prosigo adelante porque creemos, Señor, que tú eres lo más importante, Señor. Y poderle pedir perdón al Señor, porque a veces nos centramos en nuestra propia vida, en mis cosas, en mis asuntos, y dejamos de lado lo más importante, que es el Señor Jesucristo. Y si continuáramos predicando el día de hoy, tendríamos mucho para hablar. También encontramos allí la vida de Marta, María, allí las hermanas de Lázaro. La una estaba preocupada con muchos quehaceres y la otra decidió estar a los pies de Jesús. Y antes esta mujer le decía: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y el Señor le decía: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Decía: pero una sola cosa te es necesario, y María ha escogido la mejor parte. ¿Sabe cuál es la mejor parte? Rendirnos a los pies del Señor, vivir para Él. Que independiente de lo que esté pasando, podamos nosotros adorar al Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, venimos ante ti. Te pedimos perdón, Señor, por que muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales en nuestra vida, qué comeremos, qué vestiremos, en nuestra situación, tal vez en nuestros hijos, tal vez en la familia, tal vez en la empresa, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Sabemos que esas cosas no están mal porque tú las has dado para que las disfrutemos, Dios. Pero sabemos que a veces hemos cometido el pecado, el error, Señor, de quitarte ese lugar. Hoy te pedimos que toque nuestro corazón, nuestra vida, Señor, que nosotros como estaba Pablo en esa situación de adversidad allí en prisión, Señor, nosotros en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, te podamos exaltar, te podamos adorar, Dios. Hoy presentamos nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por el precioso regalo de la salvación, porque nos has amado, nos has perdonado, nos has limpiado, has apuntado nuestros nombres en el libro de la vida, Dios, y eso es más que suficiente, Señor. Gracias por perdonarnos, Dios.
Te alabamos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo con nosotros como iglesia, por lo que estás haciendo con nuestras vidas, Señor. Transfórmanos, cámbianos, permítenos que podamos amar tu palabra, Señor, que podamos escudriñarla, que podamos vivir para ti cada día, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor.